esta es la resolución del ejercicio que les habíamos dejado. Vean, se les pidió que hicieran una clase empleado. Aquí la tenemos. Si mal no recuerdo, los métodos consultar y alta eran obligatorios para este ejercicio y se dejó como opcional el método eliminar, así como también actualizar. Los atributos de la clase empleado son ID, salario, nombre, puesto y turno. También se les dio como opcional que eligieran el lenguaje de programación de su preferencia. En este caso se utilizó el lenguaje Java. Veamos la resolución. Perdón, estos son los códigos, se los voy a también proporcionar. Vean, en este caso yo utilicé el IDE BlueJ para programar en el lenguaje Java. Como era una aplicación netamente orientada a objetos, lo primero que tenemos que hacer es crear la clase empleado. En este caso yo le llamé empleado clase app. Si recuerdan la figura o el diagrama de la clase empleada, tiene como miembros datos el ID, que es de tipo entero, salario de tipo real, nombre, cadena, puesto, cadena, turno, cadena. Estos son los atributos o miembros datos de la clase empleado. En Java, para crear una clase utilizamos public class y el nombre de la clase, empleado clase app. Aquí tenemos los miembros datos. El primero de ellos es el ID de tipo entero, salario de tipo double, nombre, string, que es una cadena, puesto, turno, también es una cadena. También se les pidió que en esta aplicación simularan una base de datos de la clase empleado. ¿Cómo se resuelve? Pues lo que se tiene que hacer es crear un arreglo de dimensión X y en cada casilla se van a guardar los nombres o los empleados. Cada empleado va a tener un ID, un salario, un nombre, un puesto y un turno. Entonces, para no complicarnos, lo más fácil es hacer un arreglo de tipo estático. Nosotros definimos el tamaño. En este caso lo vamos a tener una dimensión de 5. Retomando la clase empleado, estos son los miembros datos. Entonces, como se pide simular una base de datos, aquí está. Esta es la que nos va a generar un arreglo, pero de objetos. Cada casilla va a contener a un empleado y con eso simulamos la pequeña base de datos, es decir, utilizando un arreglo estático. Veamos qué más hay. Como toda clase tiene su constructor. En este caso este constructor no hace nada. Aquí este constructor inicializa los miembros datos. Vean, cuando se crea la pequeña base de datos, nosotros tenemos que indicar
el tamaño de esa base de datos. En realidad es un arreglo de objetos. Entonces aquí nosotros indicamos el tamaño de ese arreglo. Y la variable que contiene el tamaño se llama dimensión. Y aquí estamos creando el arreglo estático. Ejemplo. Aquí tenemos un arreglo de tamaño 2. Pero a diferencia de los arreglos que ustedes han utilizado, este es un arreglo de objetos. Vean, en la casilla 0 tenemos a un empleado que tiene su ID 0, salario 2.500,50 y se llama el empleado Juana Pérez. Su puesto es secretaria, turno matutino. Es decir, en esta casilla almacenamos los datos de un empleado, es decir, un objeto. En la casilla 1 tenemos otro empleado, Perla Torres. Entonces con esto podemos simular una pequeña base de datos. Sí, recuerden, el objetivo de este ejercicio fue que utilizaran los conceptos básicos de programación orientada a objetos. Entonces con esto simularemos la base de datos. ¿De acuerdo?